el proyecto, digamos que es parte de una investigación, ¿cierto? Entonces, inicialmente se inició una investigación en San Francisco, en el oriente antioqueño, con comunidades campesinas. Es una investigación que estaba trabajando sobre el tema de salud mental, violencia política y resistencia campesina. Cuando ya llevaba un año de estar trabajando, más o menos, de hacer trabajo de campo, digamos, surge la idea del tejido, que tiene que ver como con unas inquietudes que yo tenía desde antes, porque siempre trabajaba costura. Y porque me interesaba mucho, porque conocía la experiencia de las mujeres chilenas. Entonces, digamos que a partir del trabajo de las mujeres chilenas, que fueron mujeres que durante la dictadura chilena construían unos tejidos que se llaman arpilleras, y que con esas arpilleras ellas estaban mostrando, digamos, al mundo lo que estaba pasando en Chile. Pues, era con apoyo de la iglesia, pero además con ellas obtenían, digamos, unos ingresos para poder subsistir. Entonces, digamos que ese trabajo para mí siempre fue muy interesante, porque la posibilidad expresiva que daban estos tejidos, pues por lo menos en la experiencia chilena, pues era de mucho valor. Y de alguna manera, cuando yo ya estaba en la investigación, sentía que era importante articular varios asuntos. Uno, el tema de la investigación que estaba haciendo. Dos, el tema de la salud mental. Tres, el tema de propiciar un espacio de encuentro menos ajeno, digamos, a la cotidianidad de las personas de esta zona, y tratando de buscar como qué tipo de lenguajes podían ser más cercanos. Pues habían dos posibilidades de trabajar, por ejemplo, alrededor de la comida, que es un lenguaje común de preparaciones culinarias, esa era una, o hablar a través del tejido, teniendo en cuenta que el tejido es un asunto, pues, coser, es parte de la cotidianidad de las mujeres campesinas, que no es un saber, digamos, extraño. Bueno, entonces les propuse, y como yo estaba haciendo la investigación, también quería pensar si tejer podía convertirse también en una herramienta, digamos, de investigación, a la medida en que a través del tejido, el tejido mismo se convirtiera en una fuente de datos importante, pues, para lo que yo estaba investigando. Entonces, inicialmente conformamos unos costureros que inicialmente funcionaron como costureros, como cualquier costurero que vos conoces. Hacíamos colchas de retazos, adornos para el pelo, florecitas de tela, lo que fuera. Y ahí fuimos conversando si a ellos les interesaba que a través de esa práctica ellos pudieran contarle a otros quiénes eran ellos, lo que pasaba, lo que había pasado y lo que estaba pasando en una zona como San Francisco. Y de ahí pues ellos se entusiasmaron y formamos 4 grupos. Entonces esos 4 grupos fueron grupos que no fueron grupos, digamos, fijos o permanentes, sino que eran grupos muy móviles, que nos íbamos reuniendo. Eran 4 veredas, pues yo iba más o menos cada 20 días a trabajar con ellos. Ellos mientras tanto también se reunían, y empezamos a hacer un trabajo colectivo donde nos poníamos a hablar, bueno, si quisiéramos que alguien sepa de San Francisco, qué quisiéramos que sepa. Entonces a partir de ahí hablábamos de una idea, y conversábamos sobre eso, participaban los vecinos. Los grupos eran muy variados, porque no fue solo de mujeres, participaron jóvenes y algunos hombres de la comunidad estaban, aunque no te dijeron directamente, siempre estaban ahí comentando, participando. Y digamos, la idea, cuando ya ellos aceptaron la idea de tejer, pues pensemos en hacer una exposición en San Francisco. En San Francisco y en la Universidad de Antioquia. Esa era la idea, no más. Esa era como la idea que teníamos en principio. Y estuvimos tejiendo más o menos durante un año. Y de esas reuniones salieron 14 obras, que fueron todas obras colectivas, porque todas fueron hechas en grupos. También incluso la definición de qué iba a quedar ahí, cómo iban a llamar ese cuadro, pues esa obra también la definieron ellos mismos. Y finalmente, eso fue en el año 2012. Estuvimos trabajando todo el año 2012. En el año 2012 hicimos la primera exposición inaugural en el municipio de San Francisco.
invitando a las personas del pueblo y a los vecinos de las veredas para que conocieran lo que se había hecho.